Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos una vez más. Gracias por estar con nosotros, con ECO. Todas y todos tenemos derecho a ser cuidados a lo largo de nuestra vida, o al menos en teoría, porque nuestro sistema de protección social está incompleto hasta que no desarrollemos un sistema suficiente de cuidados, ¿no? Tarea que históricamente ha recaído en las mujeres. Bien, pues la intervención pública, las políticas públicas que se han puesto en España para atajar este problema se han centrado principalmente en aquello que hemos llamado las políticas de conciliación de la vida personal y familiar, que podemos resumir diciendo que básicamente son facilidades para que las mujeres se retiren total o parcialmente del empleo durante los periodos en los que existe esa necesidad de cuidados. Bueno, pues el sistema actual, o mejor dicho, el no sistema, provoca que, por ejemplo, haya mujeres que tengan unas jornadas de 24 horas al día sin los derechos mínimos, o que tengan que soportar esas dobles jornadas infinitas, o que se vean etiquetadas por las empresas como menos disponibles a la hora de la contratación y de la promoción laboral. Bien, todo esto señala que necesitamos una nueva perspectiva y nuevas medidas de política económica, básicamente porque existen países europeos hoy en día que están a la cabeza de la igualdad y de la competitividad. Es decir, ya se está haciendo. La cuestión es si podemos también hacerlo en España, en nuestro país. ¿Es posible realizar este tipo de políticas? Bueno, pues de este importante tema social y económico vamos a hablar hoy aquí en ECO, en nuestra mesa, y vamos a tratarlo porque básicamente queremos ponerlo en la agenda política y mediática de este país. Nos parece suficientemente relevante. Así que pasamos a presentaros a nuestros invitados e invitadas que nos van a dar una perspectiva acerca del tema de los cuidados. Bienvenidos. Esto es ECO. Trabajo es toda actividad que realiza una persona para satisfacer unas necesidades propias, de otra persona o de grupos sociales. Empleo, por su parte, es todo trabajo remunerado. La economía suele prestar atención a esta parte de relaciones monetizadas, obviando el resto, entre el que se incluye buena parte del trabajo de cuidados. En palabras de la economista Amaya Pérez Orozco, el tema es como un iceberg, en el cual la parte invisible y más importante recae sobre las mujeres. La Ley de Atención a la Dependencia supuso un interesante intento para visibilizar y profesionalizar los cuidados. Sin embargo, aunque el sistema diga atender a 780.000 personas, más de 600.000 de ellas viven en su hogar, con familiares como cuidadores, casi siempre mujeres, pero sin apoyos suficientes. Así, estos trabajos imprescindibles para la sociedad resultan invisibles y mal remunerados. Para estas mujeres cuidadoras, ello supone cotizaciones sociales insuficientes y, consecuentemente, pensiones casi inexistentes en su vejez. Bueno, pues esta era nuestra jerga económica donde queríamos diferenciar entre trabajo y empleo. Pasamos a presentaros a nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, tenemos a Viviana Medialdea, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del colectivo Novecento. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Luis Barriga, experto en temas de dependencia y responsable del Servicio de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Y también tenemos a Sara Mateo, que es politóloga, experta en igualdad y activista del movimiento feminista. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pues si queréis vamos a empezar con una pequeña toma de posición, con un pequeño titular. Tenéis un minutillo cada uno de vosotros para establecer vuestro posicionamiento inicial acerca de lo que nos estaba comentando la jerga económica o acerca del tema, el sistema de cuidados. Empezamos contigo si quieres, Viviana. Vale, yo lo que resaltaría así para empezar del sistema de cuidados es que es un elemento que suele pasar desapercibido cuando analizamos una economía, cómo nos organizamos económicamente, y que sin embargo es una cuestión básica, ¿no? Ni más ni menos lo que nos está diciendo es cómo nos organizamos, qué parte llevan a cabo las instituciones públicas y privadas
o privadas y qué parte llevamos a cabo dentro de los hogares para atendernos a toda la población. Toda la población a lo largo de nuestra vida necesitamos cuidados, pero precisamente existen colectivos especialmente vulnerables, la infancia y la dependencia, que necesitan muchos más esos cuidados. Ese reto tan fundamental de cómo atiende una sociedad a esa población más vulnerable, cómo lo resuelve, ¿no? Que sería una cuestión, podríamos decir, casi definitoria de su grado de civilización. Es lo que arroja el sistema de cuidados. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Luis, tu minuto. El asunto es muy amplio, porque efectivamente el sistema de cuidados no se trata solo de las personas en situación de dependencia, sino que está la infancia, está cualquier persona que además muchas veces es en momentos puntuales, ¿no? Bueno, la infancia se pasa, pero también hay momentos de enfermedad u otros en los cuales todos podemos estar en situación de necesitar cuidados o de necesitar apoyos para realizar actividades de la vida diaria. El asunto es hasta qué punto hay condicionantes, o una de las cuestiones que podríamos tratar es hasta qué punto hay condicionantes que se han llamado de tipo cultural, y yo lo niego. Por ejemplo, lo vimos con la ley de dependencia cuando se puso en funcionamiento, es decir, los cuidados en el entorno familiar eran una opción frente también a la posibilidad de recibir servicios profesionales. Y bueno, en España, cuando mucha gente cogió una prestación económica para cuidar a sus familiares, se planteó, bueno, es que estamos en un país mediterráneo, entonces el modelo mediterráneo de cuidados, yo ahí a lo mejor empiezo polémico, pero me gustaría negar la mayor. No es tanto una cuestión ni muchísimo menos cultural, sino también una ausencia de apoyos públicos la que puede hacer que no quede otro remedio que cuidar a los tuyos. Aquí el problema yo creo que va a ser mucho la capacidad o la posibilidad de elección de las personas con respecto a los cuidados que recibe y que tiene que dar. Claro, muchas gracias, Luis. Sara. Bueno, yo quería llamar la atención sobre el hecho de que es verdad que no se presta demasiada atención en los estudios a esta materia, porque se toma como que es algo natural y como que los cuidados los desarrollan las mujeres por una cuestión de naturaleza, ¿no? Entonces quiero remarcar esto porque a la hora de enfocar, incluso con buenas intenciones, políticas de conciliación, políticas públicas que pretenden solucionar esto, se sigue pensando que son las mujeres las que tienen que conciliar, y por eso obviamente falla, y obviamente es algo sobre lo que creo que es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de analizar esto, que es una cosa como muy básica, pero que está como en el fondo de la cuestión. Y bueno, pues un poco que esto tiene consecuencias no solamente en cómo se configura el mercado laboral en un momento determinado, sino que esto va a tener consecuencias para el futuro de estas, sobre todo mujeres que dejan el trabajo para dedicarse al cuidado, porque el derecho en este estado de bienestar que tenemos, los derechos los garantiza haber trabajado, ¿no? Está vinculados a lo laboral. Entonces creo que es importante atajar esto y tener en cuenta esa premisa. Bueno, pues yo creo que tenemos todos los elementos ya encima de la mesa. Si queréis empezamos a debatir, y es cierto que habéis dicho muchos de vosotros que en cierto sentido un sistema de cuidados es algo desconocido o que no se habla lo suficiente para la importancia que tiene económicamente hablando. Entonces, lo primero que yo os preguntaría es cómo podemos definir eso que es un sistema de cuidados para las personas que nos están viendo. Es decir, ¿qué es lo que incluiría? Luis ha hablado un poquito de infancia, vejez, dependencia, en fin, muchas cosas. Pero ¿qué es lo que incluiría un sistema de cuidados completo, suficiente, mejorable, que mejora lo que tenemos? Yo creo que un sistema de cuidados en realidad lo que nos implicaría sería terminar de completar el estado social que queda incompleto, es decir, garantizar que todas las personas y a lo largo de toda su vida, ¿no? y incluyendo las contingencias que las personas tenemos a lo largo de la vida y las etapas que son más vulnerables, particularmente la infancia y la vejez, ¿no? tienen derecho tienen capacidad de acceder a los mismos derechos que consideramos normales para el resto de la población. Yo creo que en realidad lo que tenemos es que pensar que lo que consideramos que existe, que es un estado social que nos protege, más bien lo que tenemos es que buscarle los agujeros, darnos cuenta de qué colectivos y qué situaciones están desprotegidas y completarlo, es decir, que la realidad se parezca a lo que entendemos por un estado social completo, sería lo que tenemos que hacer. Yo creo que es muy importante en esa mirada, además, incorporar un elemento que comentaba tanto Luis como Sara. Tendemos a pensar que los sistemas de cuidados han estado ahí siempre, son inmutables, son
¿no? Como, bueno, pues no, lo de que si somos mediterráneos, entonces la familia, es muy interesante tomar la perspectiva, yo creo, para eso, del análisis comparado, ¿no? O sea, ver cómo países que culturalmente no son tan diferentes tienen sistemas de cuidados distintos porque son resultado de opciones políticas distintas, ¿no? Y entonces... Vale, tenemos, al respecto de lo que nos estabas comentando, Viviana, tenemos un corte de María Pazos, que es directora de la Unidad de Economía y Género del Instituto de Estudios Fiscales y que nos comentaba un poquito al respecto del tema que estamos hablando. Vamos a ver el corte y seguimos el debate. Entendemos por un sistema de cuidados la forma en que se atiende a las necesidades de cuidados de las personas dependientes y de la infancia. Y esto depende directísimamente de cuáles son las políticas públicas que están disponibles. Por ejemplo, en cuanto a la atención a la dependencia, en los países nórdicos se considera un derecho universal de todas las personas a ser atendidas por los servicios públicos de tal forma que no tengan que recurrir a sus familiares para garantizar su autonomía funcional. Y así también que ninguna persona tenga que sacrificar su vida personal o laboral por atender a sus personas dependientes. Sin embargo, en Alemania, toda la atención a la dependencia, el sistema de atención a la dependencia está basada en torno a la figura de las cuidadoras informales, las llamadas cuidadoras informales. Se les proporcionan prestaciones económicas, se les proporcionan servicios para un respiro de 2 horas a la semana, etcétera, etcétera. Y también en España van las cosas por ahí. Luego se dice que en Alemania las personas prefieren ser cuidadas en casa y que, sin embargo, en Suecia las personas prefieren ser atendidas por los servicios públicos. Pero el asunto es que en Suecia era así antes de que se dieran alternativas y ahora la mayoría de las personas prefiere que sus familiares no se sacrifiquen. En España la atención a la dependencia es un poco a imagen y semejanza de Alemania. Lo que pasa es que el sistema es aún raquítico, pero la mayoría de los casos atendidos por la ley de dependencia van en torno a la figura de la prestación por cuidados en el entorno familiar y servicios públicos para respiro. Aparte de, por supuesto, muchísimos casos desatendidos. Y en cuanto a la educación infantil, pues lo que se proporcionan son medidas de conciliación, como reducciones de jornadas, tiempos parciales y, por supuesto, muchísimo más permiso de maternidad que de paternidad. Es decir, como tratan estas sociedades tradicionales, como España y Alemania, de solucionar o atender el cuidado de personas dependientes y de criaturas, es intentando que las mujeres se retiren del empleo cuando hay necesidades de cuidado. Bueno, pues María nos especificaba o nos explicaba un poquito los elementos diferenciales de diferentes países, entre otros Alemania y España. ¿En qué nos parecemos o en qué nos diferenciamos? Luis. Bueno, yo creo que ya lo ha planteado muy bien. El modelo que se planteaba España con la ley de dependencia, por lo menos en los borradores iniciales, era un modelo de atenciones profesionales. Lo que pasa es que se incorporó un articulito por el cual se permitía la posibilidad, y se añadió excepcional, de que las personas pudiesen cuidar a sus familiares dentro del ámbito domiciliario. La excusa para incorporar este artículo en la ley era a ver si no vamos a tener servicios públicos suficientes para atender a todas estas personas. Bueno, hasta que eso llegue, pues que sean los familiares quienes atiendan a cambio de una prestación económica por cuidados en el entorno. Este fue el diseño previo. Ya el Consejo de Estado, cuando elaboró su dictamen sobre la ley de dependencia, alertó, y nosotros desde el colectivo también, desde la asociación lo planteamos, es decir, cuidado que este es el punto de fuga para que muchísimas de las atenciones a personas dependientes se sigan dando en el seno familiar, pero sin los debidos apoyos. Se externalice de alguna manera, ¿no? No, más que externalizar, lo que se hace es validar, digamos, de una manera incluso contenida en una ley, que los cuidados se proporcionen dentro del seno familiar, lo cual podía tener, y ha tenido, bajo nuestro punto de vista, por cierto, algo no evaluado suficientemente, un impacto de género negativo, muy negativo. Porque unido esto a la crisis que se ha soportado
nos encontramos con domicilios en los cuales hay una pensión pequeña que entra, más una aportación que se ha ido haciendo todavía más raquítica, especialmente a raíz del decreto de julio de 2012, una prestación por cuidados a lo mejor a esa persona pensionista, pero que eso, desde un punto de vista económico, es una también esclavitud de los cuidados. Es decir, quien está cuidando, que es mujer en el 90% de los casos, no tiene posibilidad de elegir otra opción. No hay otra alternativa. Es esto o nada. Eso no es un sistema. Técnicamente hablando, eso no es un sistema de cuidados. No sé lo que os parece. O sea, sí. Solamente una frase. O sea, para terminar de completar el retrato que yo creo de la situación de las cuidadoras informales en la ley de dependencia, que yo creo que es paradigmático del tipo de sistema que tenemos en nuestro país. No solo muchas mujeres no tienen otra opción que dedicarse a cuidar en el ámbito familiar en esas pésimas condiciones, sino que es que muchas veces esas personas dependientes no tienen otra opción de ser cuidadas que una familiar, que una madre, que una hija, que una hermana se sacrifique para cuidarlas, lo cual es una situación terrible por los dos lados. Tanto ¿no? del Porque dependiente también, como del claro, cuidador. El dependiente es incapaz de no... O sea, obliga a alguien de su entorno próximo a generar un sacrificio de esa dimensión, porque es la única opción que tiene frente a quedar abandonado. Pensemos en esto, el impacto de género de cara a las cuidadoras, pensemos en ese 1,5 millones de personas mayores que viven solas, es decir, que no tienen familia. Es decir, es absolutamente desastroso. ¿Estabas asintiendo? Sí, estaba sintiendo que precisamente el impacto de género es brutal porque, por lo que mencionábamos antes, y porque los cuidados se siguen asociando a las mujeres, son ellas las que renuncian al trabajo que además iba a ser seguramente más precario o en peores condiciones para quedarse a cuidar, y entonces cuando se habla de que las personas se quedan a cuidar, lo que hay que decir es que las mujeres son las que se quedan a cuidar, porque hay varones que se quedan, pero el porcentaje es mayoritariamente femenino. Entonces, en el momento en el que no hay medidas que asuma el Estado para que asuma esos cuidados el Estado, como que recaiga en personas o lo dejemos a la voluntad de personas que vayan a hacer o dejar de hacer, esas personas van a ser mujeres. Creo que es importante enfatizarlo. No, y además es lo que nos comentabas antes, precisamente, que esa precariedad o el hecho de que soporten principalmente las mujeres los cuidados y que dejen el empleo, pues eso supone además tiene consecuencias para el futuro, ¿no? Para el acceso a derechos, para acceso a pensiones, o sea que no solamente es una precariedad momentánea y circunstancial, sino que va a tener consecuencias en el futuro para el bienestar de todas las personas. Aparte de las consecuencias sociales, porque se van a seguir manteniendo todas estas carencias que impiden que se desarrollen las personas y tal. O sea que es todo mucho más complejo, pero bueno, en este punto en concreto así. Yo solo matizaría que no estoy de acuerdo con esa idea de que es un no sistema, ¿no? Que lo ha dicho Iván al principio y luego vosotros también. Yo creo que al contrario, que lo que tenemos que visibilizar es que hay un sinfín de elementos institucionales, de políticas públicas, de características del mercado laboral, de políticas de conciliación, de servicios públicos que existen o no existen y son de una forma o no de otra, que empujan sistemáticamente a que sean las mujeres las que tomen... O sea, no es como de... Bueno, es que la inercia y un montón de elementos... Claro, es que al final esos elementos surgen de esa inercia. O sea, en el momento en que tenemos interiorizado que las mujeres, por nuestra condición de maternidad, seamos madres o no, tenemos ciertas características que nos hacen cuidar mejor, mientras la sociedad tengamos eso asimilado, todas las políticas, todas las propuestas que se hagan van a ir encaminadas en ese sentido. Claro, pero yo creo que es importante señalar que no es que sea solo inercia y no haya políticas. Claro, las hay políticas que inciden empujan. Están dirigidas. Claro, y es importante porque el hecho de que hay políticas que identifiquemos cuando estudiamos que están empujando en la mala dirección, quiere decir que hay políticas con capacidad de empujar en una dirección o en otra, con lo cual podrían empujar en otra diferente, Desde ¿no? luego. O sea, y que por eso no es casualidad que en unos países haya unos sistemas de cuidados y en otros países haya otros. Las políticas públicas son responsables de que en nuestro país el sistema de cuidados descanse en el trabajo informal de las mujeres en los hogares. No es una cuestión... ¿no? Sí, Eso sí, se no, podría está cambiar. hombre, Se por podría supuesto, cambiar. sí. Y yo a veces dudo entre si han sido a veces políticas planificadas o han sido torpezas. Tengo serias dudas. El fenómeno tiene mucha complejidad. Ayer mismo salía en la televisión una mujer cuidadora de su hijo, con una grave enfermedad y en una situación de dependencia severa, ¿no? Vamos, planteaba ella que en un momento determinado tuvo que dejar el trabajo
recibía la cotización de la seguridad, bueno, aparte de una prestación económica por cuidados en el entorno, se cotizaba por ella. Digamos, el Estado cotizaba por ella hasta que esto de nuevo se retiró con el famoso Real Decreto de julio de 2012. A partir de ahí el Estado no cotiza en absoluto, cero, por las cuidadoras familiares, y son ellas las que tienen que cotizar por sí mismas, cogiéndolo de esa prestación económica, con lo cual esto es un sinfín. Y cuando le preguntaba al periodista, oye, pero bueno, y tú dejaste el trabajo, pero lo podía haber dejado tu pareja y tal, dice, ya, pero es que yo ganaba menos. Es decir, es una trampa, es un cepo. Sí, es decir, generalmente la mujer gana menos, con lo cual, si alguien tiene que dejar el empleo para cuidar, encima es la que gana menos, por una cuestión de economía familiar. Y es una vuelta... Claro, por eso hay que enfatizar lo de que es un sistema, porque muchas piezas empujan en la misma dirección. Pensamos cuidado de mayores, pero pensemos, por ejemplo, la atención a la infancia. O sea, culturalmente todo el entorno espera que la madre sea... Pero es que además que la madre se retire del empleo supone una menor renuncia en términos económicos. Es que además las políticas de conciliación, el tiempo parcial está pensado, ¿no? O sea, como que son elementos que empujan en la misma dirección, y eso es un sistema. Si ha parecido que quería negarlo, o sea, que no estaba muy de acuerdo con lo del sistema en absoluto, porque de hecho en los sistemas, las políticas, las leyes son consecuencias, o sea, son pero unas personas que se juntan a unas circunstancias y toman unas decisiones. O sea, cuando decía que están impregnadas de este tema de lo que creemos que es natural o no, está ahí, pero obviamente son resultado de una forma de ver el mundo y de decir, pues como yo pienso que es así, vamos a ir por este lado, del mismo modo que podemos intentar que vaya por otro lado. O sea, que es una cuestión de voluntad porque exista un modelo o exista otro, no es algo que salga de la naturaleza. Sí, me gustaría también comentar una cuestión que ha salido, que es la de los modelos, el modelo nórdico, el modelo mediterráneo. En mi opinión, y esto es una opinión que seguramente es muy discutible, no se trata tanto de hacer una opción por cuidados profesionales versus cuidados en el entorno familiar, o cuidados proporcionados por familiares. Yo no creo que sea algo incompatible en absoluto. En lo que hay que centrarse es en la calidad de vida y en el proyecto vital de las personas, tanto cuidadores como los que necesitan cuidados. Y a partir de ahí, el sistema ideal, que yo creo que es viable, y además creo que es rentable, luego hablamos de eso, el sistema ideal es aquel en el que exista la posibilidad del combinado de cuidados profesionales. Por ejemplo, las cuidadoras familiares en España en este momento, ¿qué precisan? Precisan respiros, que no tienen. Precisan no quedarse, por supuesto, fuera del sistema productivo, cosa a la que se les está forzando. Precisan que se detecte en un momento determinado la claudicación. Es decir, las tensiones y la presión a la que se ve sometido el cuidador en determinadas circunstancias es terrible. O sea, había quien estaba analizando, investigando qué ocurre en el caso de dependencia, por ejemplo, en los casos de dependencia de personas mayores, qué ocurre cuando fallece aquel al que llevas cuidando X años. La pérdida, el vacío, el sentimiento incluso se estaba analizando... Las cuestiones físicas, quiero decir, hay trabajos de cuidados que también requieren trabajo físico muy elevado, y eso deja unas consecuencias físicas a lo largo de la vida, ¿no? Lo ideal es que todos tengamos la opción, cuando todos vamos a estar en una situación de dependencia, por cierto, es inevitable, todos vamos a pasar por ahí, de una u otra manera. El que podamos elegir quedarnos en nuestro hogar y ser atendidos por los nuestros es maravilloso, es fantástico. Ahora, tienen que existir los apoyos suficientes, profesionales, económicos, culturales, etcétera, para que eso sea viable. Y eso no es tan bien, porque si se da la posibilidad, en las inercias del sistema del que estabais hablando, no recaerá principalmente también en las mujeres. Quiero decir, si la inercia del sistema es que la mujer sea la que recaiga los cuidados, claro, si se da facilidad para que eso se monetice en cierto sentido, ese trabajo se visibilice, al final va a seguir... Hay un reto que es el de la incorporación de los hombres a los cuidados, que se está pendiente, Un dato de la OCDE, creo que es del año 2013, el análisis que hacían. España es el país donde los cuidados tienen una mayor intensidad horaria con respecto al resto de los países de la OCDE, solo superados por Corea. La mitad de las personas que se dedican a dar cuidados en el hogar dedican más de 20 horas semanales de cuidados. Eso es una pérdida de capacidad productiva y sobre todo no elegido.
que es lo que es tremendo, que es una trampa en muchas ocasiones. Yo creo claro, lo que dice Luis está bien, el tema es, en realidad no es tan fácil garantizar que en un contexto como este se están tomando decisiones en condiciones de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que se están tomando esas decisiones en condiciones de libertad? Pues solamente si las mujeres que supuestamente van a elegir quedarse a cuidar tienen de verdad la opción de incorporarse a un mercado laboral en unas condiciones dignas que les permita una autonomía económica suficiente. Si las personas dependientes o la infancia tiene como una alternativa unos servicios públicos de suficiente calidad, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pensar más bien es que cuando las opciones, y esto pasa en general cuando analizamos procesos sociales, cuando las opciones siempre se decantan del mismo lado, no suelen ser una suma de decisiones individuales que casualmente se decantan para el mismo lado, sino lo que tenemos son elementos estructurales que están empujando para ese lado. Y lo que yo creo que tenemos que entender que hay que atacar de raíz es ese modelo social en el cual está especializado el cuidado dentro del ámbito privado. O sea, yo creo que los modelos, las experiencias que vemos que funcionan tanto desde el punto de vista de atender bien las necesidades de infancia y de dependientes como de no discriminar a ningún tipo de colectivo, son aquellos que por un lado tienen una parte importante de trabajo de cuidados que se profesionaliza y que se asume como una responsabilidad colectiva, servicios públicos, y tiene elementos que garantizan que la parte de cuidados que se lleva a cabo en el ámbito privado se reparte de forma equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, no es ese modelo de decir, bueno, vamos a seguir teniendo un colectivo pequeñito de mujeres, las madres mayores, que son las que cuidan, pero que lo han elegido una sociedad en la que haya siempre un colectivo que a priori vamos a saber qué características tiene, que ha elegido, que cuida, yo desconfío. O sea, creo que el modelo es una sociedad de gente que accedemos al mercado laboral y tenemos el derecho y la posibilidad de llevar a cabo cuidados en igualdad, ¿no? Como mucho más repartido. Bueno, al respecto de lo que estabas comentando, tenemos un segundo corte de María Pazos donde comenta específicamente estos temas. Vamos a ver qué nos comentaba María. La necesidad más imperiosa de una persona dependiente es que se le asegure la autonomía funcional. Y esto, que en otros países, en los países nórdicos, es un derecho reconocido, aquí todavía no está reconocido. No se reclama en las calles, no se reclama lo suficiente, porque tendemos a protestar contra lo que se nos arrebata, y eso es normal. Pero también es verdad que cuando se ofrece a la población la solución de necesidades perentorias, que hoy en día son necesidades perentorias de la familia, la población las acoge absolutamente encantada, y yo estoy segura de que el partido que ofrezca estas soluciones va a ser muchísimo más votado. En el nuevo sistema, en la nueva sociedad, ni los hombres van a ser como son ahora las mujeres, ni las mujeres van a ser como son ahora los hombres. Es una sociedad diferente que tenemos que imaginarnos, donde todas las personas sean personas cuidadoras y sustentadoras en igualdad. Bueno, a mí me gustaría también, dado que es un programa de economía y pues tratamos de dar una perspectiva crítica desde la economía, analizar esto en términos, lo hemos analizado en términos de derechos sociales y justicia social, pero también en términos económicos, tiene un impacto, es decir, en términos de productividad, en términos de mercado laboral, lo estabais comentando. Digamos que esta mejora o estos avances que podemos introducir en el sistema de cuidados tendría un impacto positivo en la economía, o al menos es lo que percibimos de los tres discursos. Cualquiera de los tres, os lanzo la pregunta. ¿Qué efectos tendría un sistema completo, suficiente, como el que estáis describiendo, en términos estructurales, en términos económicos para España, por ejemplo? Viviana. Pues para empezar tenemos que pensar que un sistema, en el fondo, un sistema inteligente, es decir, que no asignara a las personas su función social según su sexo biológico, ¿no? sino que aprovechara el potencial de todas las personas, aprovecharía el capital productivo de mujeres que actualmente está desperdiciado, y también el potencial
cuidador, ¿no?, de los hombres que actualmente está sin desarrollar. Tenemos que pensar además que en nuestro país desarrollar un sistema de cuidados hasta llegar a un sistema de protección social completo implicaría necesariamente aumentar nuestro estado del bienestar, ¿no?, aumentar ampliamente el gasto público social y, por tanto, generar empleos y generar actividad económica, además una actividad económica sostenible desde el punto de vista medioambiental, una actividad económica no deslocalizable, es decir, sería tomar decisiones de rango no puramente social, sino de rango de tipo de modelo económico y de qué tipo de actividad económica queremos desarrollar, ¿no? O sea, aquella más relacionada con mejorar la calidad de vida de las personas y generar empleos de buena calidad, o, por ejemplo, pues otras de peores condiciones. En realidad, el sistema de cuidados actual lo que nos está llevando es a problemas económicos enormes. O sea, por ejemplo, el problema demográfico, las bajas tasas de fecundidad en nuestro país, la tasa de dependencia tan alta que tenemos es un problema económico que lo que nos hace es demostrar que el sistema, tal y como funciona actualmente, descansando en los hombros de las mujeres en sus casas, no solamente no atiende bien a los colectivos y no solamente imposibilita a las mujeres cuidadoras tener vidas independientes y plenas, sino que nos lleva como sociedad al desastre, o sea, al desastre y desde el punto de vista económico, ¿no? No somos una sociedad socialmente sostenible con este modelo, o sea, la reforma... Podríamos decir que hay modelos... A lo mejor no sé si lo habéis nombrado, Suecia o algún otro país nórdico que tiene experiencias positivas en este sentido, tanto en términos de justicia social como en términos de modelo productivo del que nos hablaba Viviana. Luis, por ejemplo. Sí, bueno, yo no he calculado dentro del PIB de estos países lo que suponen un sistema de cuidados y sobre todo también los retornos que conllevaría pues, esa inversión, porque no es gasto social, me gusta más hablar ahí de inversión social. La situación actual en España, los cuidados informales podrían representar, y son estudios que se hicieron pues, a poco de ponerse en funcionamiento la ley de dependencia, o análisis, o estimaciones, ¿no? Podría suponer pues, cerca de 50.000 millones de euros si se valorizasen simplemente los cuidados a personas dependientes que están prestando personas, familiares, etcétera. Si todo eso lo reconvertimos o se reconvierte una buena parte en empleo, en servicios profesionalizados que apoyen esos cuidados familiares, etcétera, etcétera, sabemos que los retornos son inmensos. Hace poco hicimos una estimación, solo cogiendo el año 2013, que fue un año de inmensos recortes en gasto estatal en dependencia. Si se hubieran doblado la cantidad que ponía el Estado, aparte de las comunidades autónomas y los copagos, olvidemos eso, solo con que el Estado hubiese puesto 1.200 millones más en cuidados profesionales a personas dependientes, que son inmensamente necesarios, pues se hubiera atendido a 85.000 personas más, se hubieran generado cerca de 70.000 empleos, ex novo, no deslocalizables, etcétera. Y además, si calculamos los retornos de actividad económica que eso conlleva, al final el déficit que supondría esa inversión de 1.200 millones será de 277 millones de euros. Todo lo demás se recupera. Y se recupera en forma de impuestos, de contribuciones, entonces, es decir, por eso calificamos a veces entiendo que hay direcciones, ¿no?, de las políticas en positivo o en negativo. Yo creo que también hay veces que la dirección es terriblemente torpe, porque incluso cogiendo balanzas fiscales es incomprensible el coste de oportunidad que está soportando España por no invertir en este tipo de política. Hay algún economista que en el País Vasco hizo cálculos zonificados, ¿no?, con tablas input-output, etcétera, sobre cuáles son los retornos que se obtenían por la actividad de servicios sociales en concreto, y resulta que estaban por encima esos retornos del turismo o, por supuesto, de la construcción. Así, bueno, pues esto hay que pensárselo. Sí. Yo quiero añadir que bueno, cuando hablamos de modelo no se trata solo de políticas públicas concretas en conciliación, sino que tenemos que hablar de políticas públicas que abarquen mucho más
más espacios, ¿no? Tenemos que hablar no solamente de las escuelas de 0 a 3 o de los cuidados a los mayores, sino también de la individualización de los derechos de la renta, del sistema educativo, es decir, un modelo, cuando hablamos del modelo nórdico, del modelo de Suecia, no es que vayamos a copiamos este cachito de aquí y ya lo tenemos, no, es que es una cosa mucho más amplia, ¿no? Y hay que atender también a todas esas otros sectores que están influyendo también directamente en cómo vamos a entender el cuidado o cómo vamos a desarrollarlo, a desenvolverlo dentro del Estado. Entonces, creo que también es necesario atender a eso. La individualización de derechos en la renta a mí me parece fundamental. O sea, el sistema fiscal que tenga un país influye radicalmente en los cuidados. ¿En como qué por sentido? ejemplo, Cuéntanoslo, porque yo creo que además nos permite... o como una ayuda, o sea, cuando se ayuda a las madres trabajadoras, por ejemplo, a quedarse, le hacen una desgravación en la renta si se quedan cuidando en casa, tú ahí lo que estás diciendo es que las mujeres se queden en casa a cuidar, porque además muchas ayudas se plantean a madres trabajadoras, no a personas que trabajen y se vayan a quedar a cuidar. No, y Sara, aunque a veces se plantean a personas, bueno, lo cierto siempre acaban siendo en el contexto las... actual son las madres las que entonces claro. son una ayuda pública a la retirada del mercado laboral que funciona sobre el colectivo que es susceptible de retirarse del mercado laboral, que por las condiciones existentes son las mujeres. Estructuraliza ya la inercia. O sea, yo creo que habría que señalar como tres grandes ámbitos. Uno, el de la individualización de derechos, que tiene que ver con política fiscal y con políticas sociales, que decía Sara. El otro sería el de los servicios públicos. O sea, dos grandes pilares, por supuesto, atención a la dependencia y atención a la infancia, y el otro sería mercado laboral. Bueno, ¿no? Viviana, O sea, yo creo que has hecho el guión de la segunda parte del programa, que está estupendo, y podemos entrar, hemos hecho una descripción de cuál es la situación del sistema actual de cuidados, un sistema insuficiente que hay que modernizar, revitalizar, completar, y yo creo que nos podéis plantear cuáles son las direcciones de cambio. Habéis hablado cosas muy concretas, por ejemplo, de fiscalidad, mercado laboral, servicios sociales. Bueno, vamos a establecer, ¿no?, como nos decía María Pazos, la opción política que ofrezca un sistema de cuidados completos, pues tendrá más opciones políticamente, ¿no?, de ser elegidos. Así que, ¿cuáles son esas direcciones de cambio? ¿Dónde tendrían que apostar los nuevos partidos políticos en este tipo para atajar los problemas que estáis señalando? Empezamos contigo, Luis, por ejemplo. Sí, bueno, decir, En términos de servicios sociales, yo creo que nos puedes dar una buena visión de los agujeros que tiene el sistema, de dónde tenemos que crecer, de dónde tenemos que mejorar. Sí, desde el punto de vista de los servicios sociales, yo, creo que es obvio que es necesaria la inversión social, y este es uno de los aspectos. Quizás en servicios sociales en concreto el otro sería exclusión. Serían como dos ejes en los que hay que invertir a futuro. Es decir, la inclusión o evitar la exclusión, y el tema de los cuidados, la dependencia, etcétera. Además, con un componente interesante, también hay cálculos por ahí, es decir, en el sentido del gasto sanitario, son muchas las cosas que confluyen, el envejecimiento y lo que nos espera. En este momento el sistema sanitario, no el español, el de todos los países europeos, y en Norteamérica también ocurre, el sistema sanitario público está asustado del incremento de gasto que está soportando, porque los sistemas sanitarios están muy bien diseñados para la atención a agudos, pero no para la atención a crónicos, a personas con dolencias crónicas. Eso está disparando los gastos sanitarios, y sabemos que se puede atender a las personas con muchísima más calidad de vida para ellas fuera de ese entorno clínico que atiende a agudos, de ese entorno hospitalario, o a veces incluso de entornos residenciales. Pero para poder llegar ahí tenemos que invertir en lo otro. Y pongo un ejemplo muy concreto, y por esto hablabas de los partidos políticos. Pues claro, aquí hay un problema, y es el siguiente. Para poder rebajar gasto sanitario incorporando gasto social en atención en cuidados de larga duración, tenemos que invertir durante aproximadamente 6 años e incrementar el gasto social mientras el gasto sanitario no baja. Lo que es una inversión. Exactamente, más o menos funciona así. Y a partir del 6.º año se empieza a notar el impacto y el efecto en el sistema sanitario. Y estos son cálculos bien pergeñados, ¿eh? ¿Y se ha tomado en cuenta también los efectos de la crisis o los recortes? En el actual contexto. En el actual me pongo a invertir en cuidados de larga duración, en sistema de atención a la dependencia potente, etcétera, etcétera. ¿Qué necesito meter ahí? Inyectar
¿Eso altera el gasto sanitario? Todavía no. Es a partir del sexto, séptimo, octavo año cuando eso cambia. Vale. Y ahora pensemos en lo que dura una legislatura y en la presión fiscal que están soportando tanto Administración Central como Administraciones autonómicas. Esto es algo que debemos reclamar, pero es complicado luego de gestionar porque es una apuesta a futuro y es un pacto de Estado lo que hace falta. Pacto de Estado, entre otras cosas, porque la ley de la dependencia de la que nos hablabas y el Real Decreto de julio del 2012, que también nos hablabas, ha dejado la puerta abierta un poco a la discrecionalidad de ciertas comunidades autónomas y algunas han bloqueado, ¿no?, la aplicación o el desarrollo, digamos, de la ley de la dependencia. Entonces, entiendo que para implementar algún tipo de mejora como la que estáis proponiendo habría que llegar a algún tipo de pacto nacional para que no pueda haber una comunidad autónoma que bloquee estos servicios. Viviana. Bueno, eso, y además Sara. añadir que no solamente... que son cambios que se pueden realizar a largo plazo, es decir, no son políticas cortoplacistas, con lo cual es muy difícil que en una legislatura o que en tal se pueda llevar a cabo. Entonces es necesario un compromiso que permita que esto vaya más allá, porque se tarda en implantar, en hacer estos cambios, no es de un día para otro. Entonces obviamente tiene que haber un compromiso que vaya más allá de una legislatura. Un compromiso a largo plazo, yo creo que también un compromiso con comprender la naturaleza del problema, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces el asunto, el principal problema con los políticos y incluso con muchos economistas es que como que el tema de cuidados, este asunto es como que lo ven de una forma aislada, bueno, poner un pequeño parche, una medida de conciliación, ¿no? Si analizamos las políticas de conciliación siempre tiene esa naturaleza y en realidad yo creo que es de una miopía enorme no darse cuenta que es una pieza estratégica dentro de un sistema completo. Entonces, realmente necesitas tener claro hacia dónde vas en mercado laboral, necesitas tener claro qué tipo de estado del bienestar, qué tipo de sistema de protección social. En términos de mercado laboral, Viviana, especifícanos, ¿qué medidas habría que tomar? Mira, pues, porque has hablado servicios sociales y mercado laboral, ¿no? Porque hay una discriminación de género. Fundamentalmente, ¿no? Sí, de lo que estamos pensando, muy rápido, pero para ver estos dos polos que yo creo que se ve muy claro cómo van interconectados y no puedes aplicar una medida que no sea coherente. Si estamos pensando en una sociedad en la cual ninguna persona quede descolgada del mercado laboral, del empleo, que actualmente es el mecanismo fundamental que nos permite acceder a ingresos, a derechos, a visibilidad pública, a desarrollo profesional, etcétera. Personas que no se queden descolgadas del empleo, que es lo que garantiza derechos plenos. Y a la vez, personas que asuman corresponsablemente la carga de cuidados que les corresponda. Necesitamos dos cosas. Por un lado, un mercado laboral que lo posibilite, que permita a todas las personas trabajar con unas jornadas laborales que sean compatibles con la vida humana y con las responsabilidades de cuidados que casi cualquiera tenemos. Por ejemplo, el modelo de mercado laboral que tenemos actualmente, tan dualizado, con unas jornadas larguísimas, interminables, como decía, incompatibles con la vida humana, fundamentalmente llevada a cabo por hombres y por un segmento de mercado a tiempo parcial donde prácticamente el 80% de las jornadas a tiempo parciales son femeninas. Ahí lo que estamos es con un mercado laboral que justamente lo que nos está reforzando es que una parte de la población se encargue de ganar dinero y no cuidan, porque es que tampoco les da tiempo a cuidar, y que otra parte de la población, que son los que ganan muy poquito, porque el empleo a tiempo parcial en nuestro país va asociado con salarios muy bajos, asumen derechos incompletos, es decir, van a tener unas pensiones muy problemáticas, no son independientes económicamente, eso nos remite a otros problemas, ¿no? Violencia de género, capacidad de tomar decisiones cuando no eres independiente económicamente, etcétera, que son los que se encargan de cuidar. Un mercado laboral que opte por jornadas laborales más cortas para todas las personas, ¿no? Pues, por ejemplo, una jornada laboral de 35 horas y que elimine los incentivos al tiempo parcial, sería una pieza en lo laboral que posibilitaría un reparto más eficiente y más justo de los cuidados, ¿no? Eso tendría que ir acompañado, por el lado de los servicios públicos, de una apuesta potente por unos servicios públicos que permitan llevar a cabo de forma colectiva aquel trabajo de cuidados que consideremos socialmente, creo que es un debate social, que consideremos que tiene que llevarse a cabo de forma profesionalizada, tanto en población dependiente como en educación infantil, ¿no? Escuelas 0-3, o sea, que esté garantizado el derecho a las escuelas 0-3 de calidad, cercanas a los hogares, etcétera.
Sara, estabas diciendo, reducción de jornada laboral, nos comentaba. Sí, bueno, aparte de lo que ha comentado ella con respecto al mercado laboral en sí, hemos hablado también de servicios públicos. Otro de los temas que tendrían que acatar los partidos políticos sería el tema de la reforma fiscal, que también lo hemos mencionado y que a mí me parece fundamental, porque nunca se habla de la reforma fiscal porque parece que es algo como que no está directamente vinculado a los cuidados y lo está de una manera que estructura al final, ¿no?, el sistema, y luego además de educación también, porque ya sé que siempre tenemos que hablar de eso, pero es que hablamos de porque para que los varones se incorporen a los cuidados, a ver si te apejes o por arte de magia, no sucede. O sea, entonces tenemos que también tomar medidas en el sistema educativo para fomentar la corresponsabilidad y incluso hasta fomentarlo de alguna manera en empresas o tal, facilitando, porque hay un modelo mental que hay que romper y que eso cuesta y también hay que incidir en ello porque También los permisos han puesto encima de la mesa en el debate Fundamental político. Los permisos... Hay diversas formaciones que lo están ofreciendo con diversas matizaciones, con ¿no? matices. Y merece la pena que nos expongáis también un poquito qué efectos tienen las diferentes propuestas, ¿no? ¿Qué es eso de los derechos personales intransferibles? ¿Por qué tienen que ser transferibles o por qué no, pagados al 100%, etcétera? Y luego, Luis, quiero que me respondas cómo se paga todo esto. Pero... Sí, bueno, así pues muy brevemente es una manera de evitar, para empezar, que las empresas a la hora de contratar vayan a discriminar pensando no voy a contratar a una mujer porque se va a quedar embarazada y entonces va a coger un permiso y tal. Si fueran iguales, ese problema la empresa, por ejemplo, a la hora de contratar, pues no lo tendría, ¿no? No es aparte por una cuestión de justicia social, aparte de que es la manera de que los varones se impliquen en el cuidado. Yo antes hablaba de la educación, pero otra forma fundamental de la que los varones, que los padres cuidan a sus hijos, es que estén con ellos y que pasen tiempo con ellos, con lo cual es otra de las ventajas que tendría. ¿Por qué tiene que ser intransferible? Precisamente por lo que hablábamos antes de que si lo dejamos así un poco al azar, las que acaban cuidando siempre son las mujeres, ¿no? De hecho, los varones que han cogido bajas de paternidad desde que, la ampliación esta que tuvimos con la ley de igualdad es muy pequeñita, ¿no? Y en Islandia, por ejemplo, que se ha hecho un estudio de permisos donde los varones lo han cogido y tal, se ha demostrado que cuando los hombres están con sus hijos más tiempo y con sus hijas, cuidan más, esa barrera se empieza a romper, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas así como más... Claro, además, una cosita, no solamente, todo lo que ha explicado Sara lo suscribo 100%, pero es que además está el derecho a los niños y las niñas a ser cuidados también por sus padres. Es decir, no sé, los niños y las niñas, como no votan, ¿no?, sus derechos parece que son siempre menos tenidos en cuenta, pero una criatura tiene derecho a disfrutar en esos primeros tiempos de su vida de sus dos progenitores si los tiene. Y el padre también tiene derecho. Yo no creo que haya otro derecho de la seguridad social que se discrimine en función del género, ¿no? Si un trabajador y una trabajadora cotizan igual, ¿por qué tenemos derecho a una prestación, ¿no?, a un permiso con una duración tan diferente, aparte de todos los efectos de los que ha hablado Sara? A mí me gustaría, lo he dicho así un poco al principio, pero Luis, me gustaría, todas las medidas que estáis proponiendo conllevan un coste, independientemente que pueda ser inversión y efectivamente eso tenga retorno, pero es un coste. Entonces, a lo mejor en este contexto de austeridad o de recortes generalizados, de este corsé europeo, fiscal, etcétera, se hace difícil incrementar el gasto para financiar todas estas medidas. Luis, ¿de dónde puede salir el dinero? ¿Cómo se pueden financiar? ¿Cómo se puede convencer de que no es un coste, sino que es una inversión, etcétera? Yo, como no soy economista, me puedo permitir ser ingenuo. Entonces, me plantearía, por un lado, calculemos el coste de no estar haciéndolo. A mí eso me parece interesante. Yo no lo sé hacer, pero hay que calcular los costes de oportunidad, de no estar invirtiendo en esto, porque se nos está generando una bola con esto de determinados recortes en determinados sistemas que sabemos que al final tienen más coste o generan más coste a futuro. Es decir, son medidas cortoplacistas, la del recorte, la de no sé qué, la de las balanzas fiscales o el momento fiscal. Es decir, ese cortoplacismo, como a cualquier empresa, en términos económicos. La falta de inversión te lleva a hacerlo peor y a vender menos. Esto es así. Y lo mismo pasa con las políticas públicas.
deja de invertir en el sistema educativo y luego sorpréndete por lo que ocurre en el informe PISA. Es que es una obviedad, pero es que el futuro es la educación y entonces si no inviertes en futuro... Bueno, y en esta materia, yo no lo sé, es decir, no hay varitas mágicas. Sí sé que algunos mensajes no me cuadran, desde un punto de vista político también. Bajar impuestos. En este contexto, considerando la situación ya depauperada de los servicios públicos, ¿todavía recaudar menos? Yo no lo termino de ver. Yo sí quiero un Estado que resuelva algunas necesidades desde un punto de vista colectivo, tengo que pagar impuestos y tengo que pagar más impuestos de los que estoy pagando ahora. Ya sé que luego hay un tema de progresividad fiscal, lógicamente, ¿no? Y no hay que freír siempre a los mismos, de acuerdo. Y eso lo tenemos que organizar bien. Pero estoy absolutamente convencido de que se pueden financiar otro modelo de servicios públicos, en este caso sanidad, servicios sociales, educación, etcétera, se puede financiar y se debe financiar porque ahí está el futuro del país. Y una parte, no sé qué parte del PIB será en el futuro, pero una parte importantísima del modelo productivo, es una paradoja, para muchos países occidentales va a ser los cuidados que nos proporcionemos a nosotros mismos. Eso va a ser una parte esencial del PIB de muchos países. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Viviana, no sé, me gustaría una última pregunta antes de una ronda final. Preguntarte acerca de este estado de bienestar que nació un poquito aquí en España incompleto o ya muerto porque nació en un contexto, los años 80, donde ya había políticas de recorte generalizadas en todo el mundo, entonces a lo mejor nació ya a contracorriente. Estos últimos recortes lo han dejado un poquito comatoso. ¿Es posible recuperarlo? ¿Es posible revitalizarlo? Las políticas públicas de ese incremento de gasto que nos estabais comentando, ¿es posible realizarlo en este contexto? Claro, yo lo que plantearía es que es posible, y no solo que es posible, sino, por decirlo coloquialmente, que no tenemos más remedio, ¿no? Creo que nos vemos abocados a crisis, tenemos una crisis de modelo porque necesitamos generar empleo, tenemos una crisis social de colectivos importantes de la población que no están atendidos, caminamos velozmente hacia una crisis demográfica, entonces... Es verdad que las decisiones que tienen que ver, el tipo de decisiones de las que hemos estado hablando que hace falta para abordar esta cuestión no son decisiones que den réditos electorales y réditos económicos a corto plazo, ¿no? Pero también es verdad que la miopía nos lleva al desastre como sociedad. Entonces, pues precisamente yo, por eso creo que el problema más que financiero o económico, lo que tenemos es un problema político. Necesitamos partidos políticos y necesitamos políticos y políticas que tengan la responsabilidad suficiente de darse cuenta de lo que nos estamos jugando, ¿no? Y que el tipo de decisiones que tienen que tomar son eso, decisiones de responsabilidad, decisiones de medio plazo, decisiones de resolver problemas realmente graves. Bueno, yo creo que esto nos permite o nos abre el paso a la ronda de cierre, a vuestro titular de final, vuestra posición final, eso que no habéis podido decir o eso que queréis enfatizar, tenéis 30 segundos, nada más. Voy a ser estricto, me lo van a decir por aquí, así que empezamos contigo, Sara. Bueno, pues yo enfatizar que es el Estado quien debe asumir y que se deben desarrollar políticas públicas que hagan que los cuidados no recaigan sobre las mujeres y que sean compartidos y que los debe asumir el Estado, que es la única manera viable de construir una sociedad desarrollada y que si nos queremos parecer a los países nórdicos, pues que nos fijemos en ellos y veamos qué es lo que podemos copiar, pero de verdad, y hacerlo, que la voluntad política está en este tema, como en casi todo, es totalmente determinante. Y hay muchas cosas que no cuestan tanto dinero y que se pueden hacer. Muy bien, muchas gracias. Luis. Yo querría insistir en la idea de inversión social. Hay un filósofo que estudiaba los atascos de tráfico para evaluar cómo los comportamientos individuales acaban generando más atasco aún. Eso de que vas por un carril y dices, coño, este va más lento, entonces te cambias y tal. Y esto acaba generando más atasco. Y él lo pone como ejemplo de estupidez sistémica. El comportamiento de muchos estados occidentales y del nuestro ha sido, vamos, el paradigma. En estos últimos 6 años, con respecto a las políticas públicas de bienestar, ha sido de estupidez sistémica, de cortoplacismo, de moverme o ponerme de perfil en un momento determinado donde determinada balanza fiscal no me cuadraba.
esa falta de visión ha hecho daño, pero yo estoy muy esperanzado en que se puede salir del atasco, tener una visión más global y hacer inversión social real, que por otro lado es factible desde el punto de vista económico. Viviana. Yo insistiría en dos ideas. Por un lado, el sistema de cuidados que tenemos actualmente es desastroso, pero no solo porque desatienda a los colectivos de la población más vulnerable y no solo porque discrimine a las mujeres que llevan a cabo el trabajo de cuidados, sino porque genera problemas sociales de orden global. Es decir, es un sistema de cuidados que como sociedad nos aboca a una situación muy problemática. O sea, es un problema social global. Y la segunda idea es que la buena noticia es que tiene soluciones, que afortunadamente tenemos ejemplos de otros países que se organizan de otra manera, que las políticas públicas se ponen a funcionar en otra dirección y que por tanto no nos enfrentemos a algo que sea inmutable, que sea cultural y que no tenga remedio, sino que realmente si tuviéramos la voluntad política de hacerlo podríamos cambiarlo. Y precisamente, en una situación de crisis casi se abre especialmente la oportunidad para hacerlo, ¿no? Porque es evidente que hay que cambiar cómo estamos funcionando, cómo funciona el modelo productivo, cómo hace aguas el estado del bienestar. Entonces yo creo que se puede y es un buen momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Viviana, Luis. Sara, ha sido un placer escucharos. Yo creo que nos ha permitido entablar con vuestra conversación, comprender muchos de los elementos que muchas veces pues no entendemos. Así que nada, muchísimas gracias y esperamos que volváis pronto. Gracias. Muchas gracias. Y como siempre queríamos terminar el programa recomendándoos un par de libros. Uno de ellos es el libro de María Pazos Morán, que ya va por su segunda edición, Desiguales por ley, las políticas públicas contra la igualdad de género. Os lo recomendamos. María ha estado aquí en el programa varias veces, hoy la hemos tenido en entrevista, merece la pena el libro. Y en segundo lugar tenemos también, o queríamos recomendaros, ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista. Ahí lo tenéis en pantalla. Es un libro de Carolina del Olmo y de la editorial Traficantes de Sueños. También muy recomendable. En cualquier caso, nosotros desde aquí nada más queríamos convocaros al próximo programa de ECO, que será ya el 15 de diciembre. Un programa fundamental para lo que viene justo después, el 20 de diciembre, un programa que va a estar centrado, el programa del 15 de diciembre, en las propuestas económicas de los partidos, en cuál es el proyecto económico que nos quieren ofrecer las diferentes fuerzas políticas para el 20 de diciembre, porque en cualquier caso no solo decidimos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un gobierno, sino cómo se gestiona esta crisis, cómo se sale de esta crisis, que tiene mucha importancia. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo ECO. Por favor, a difundir el programa.